Nuevamente gracias porque estamos aquí, no por nuestras fuerzas, no por nuestro compromiso, sino porque eres bueno, Señor. Porque a pesar de lo flaco y diminuto y frágil fe que tenemos, el Dios que tenemos no es determinado por nuestra fe. Su grandeza, su esplendor, su fidelidad, su poder, su gracia, la obra de su palabra en nuestro corazón, aun a pesar de nosotros mismos. Gracias. Gracias, Señor, porque muchas veces tenemos miedo, porque muchas veces los que temblamos somos nosotros, porque muchas veces, Señor, nuestra mirada se fija aquí, en lo físico, material, pero aún así, Señor, tu mano se extiende y nos hablas, aquí estoy, para que levantemos la vista, para que recordemos que nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos a nuestro Salvador. Gracias, Dios, porque aún a pesar de de nuestros temores y miedos, tenemos una realidad hermosa, verdadera, una esperanza real y auténtica en la persona del Señor Jesús. Oramos que nos ayudes con tu palabra, nos enseñes con tu palabra y gracias por el obrar de ella en nosotros. Oramos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bueno, saben, estaba leyendo esto como paréntesis para continuar con el tema. Estaba leyendo en Hechos acerca del carcelero. Saben que el carcelero experimentó un terremoto. ¿Sí saben? Dice la Biblia que un terremoto. ¿Y saben cuál es la característica de ese terremoto? Que pasó el terremoto y él seguía temblando, pero él, no la tierra, él. Entonces creo que esa es la experiencia de muchos de nosotros aquí, que pasó el terremoto y nosotros quedamos temblando. Porque usted puede leer luego de que pasó el terremoto que dice la Biblia, que el temblando y temeroso dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces, asimismo nosotros pasó el terremoto y quedamos temblando. Algunos, yo sé, algunos todavía están temblando. Yo sé que hay hermanos tomando medicamento para los nervios, ¿sí? Eso está pasando ahora. Y hay hermanos que sienten cada 5 minutos que está temblando. Así no sea así. O sea, hay una situación de nervios sucediendo aún entre los creyentes. Imagínense cómo será entre los que no son creyentes. Pero a Dios gracias, que en Él nosotros estamos seguros. Tenemos promesas firmes. No sabemos qué va a pasar mañana, pero sí sabemos con quién vamos a estar mañana. O más bien, quién va a estar con nosotros mañana. Entonces, qué hermoso Dios que tenemos. Dios es amor, Dios es santo, Dios no tolera el pecado, Dios juzga el pecado. Y hemos presenciado un evento, un terremoto que nos hace pensar, bueno, ¿será que Dios está castigando al mundo? ¿Será que Dios lo está haciendo por el pecado? Y, y la verdad es que si no hubiera pecado, si Adán y Eva no hubieran pecado, ni sus descendientes hubieran pecado, seguramente no habrían temblores, ni terremotos, ni sequías, ni hambres. Pero el Dios que es eterno, el Dios que ha estado ayer, hoy, por los siglos, es el Dios que está a cargo de nuestra vida. Y más allá de los terremotos y temblores, tenemos un Dios que cuida de nosotros. Y usted puede decir, como yo y como el Señor nos enseñó,
que Dios cuida de nosotros. ¿Lo hace? Sí lo hace. Cuando el pueblo de Israel y específicamente el pueblo de Judá estaban, Dios envió una y otra vez advertencias, porque ellos estaban en pecado, ellos estaban en idolatría. ¿Sabe qué debería hacer uno con una advertencia de Dios? Escucharla, porque si no escuchamos advertencias de Dios, entonces, hablando del mundo en general, de los que no son hijos de Dios, si no se escucha la advertencia divina, estarán expuestos al juicio de Dios. No es cuento ni historietas y no queremos asustar a nadie aquí. Esa es la verdad. Si la persona que no ha tenido un encuentro con Cristo, no escucha las advertencias de Dios, un día estará frente al juicio de Dios. Y antes, en el año, creo que fue en el año 586, que el pueblo de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor. El pueblo de Judá fue llevado cautivo por Nabucodonosor. Pero muchos años antes, a través de varios profetas, el pueblo de Judá fue advertido que si no se arrepentían, si no dejaban los ídolos, Dios iba a ejecutar el juicio y los iba a llevar de aquella tierra. Uno de esos profetas que habló fue Isaías. Isaías estuvo más o menos entre el año 740 y 680 antes de Cristo. Isaías advirtió de la injusticia social y de la idolatría. Fue escuchado por el pueblo de Judá. Sabemos por la palabra que no. Miqueas también advirtió, profetizó que Jerusalén sería reducido a escombros si no se arrepentían. Jeremías, el último de los profetas antes de que fueran llevados cautivos a Babilonia, también les dijo acerca de la idolatría. Eh, Preciso en Jeremías capítulo 25, antes de que ellos fueran llevados cautivos. Jeremías 25, versículo 1. Dice palabra, Jeremías 25, versículo 1. Dice, palabra que vino Jeremías acerca de todo el pueblo de Judá en el año cuarto de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, el cual era el año primero de Nabucodonosor, rey de Babilonia, la cual habló el profeta Jeremías a todo el pueblo de Judá y a todos los moradores de Jerusalén, diciendo, desde el año 13 de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, hasta este día, que son 23 años, ha venido a mí palabra de Jehová y he hablado desde temprano y sin cesar, pero ojalá usted escuche hoy, porque una cosa es percibir un sonido, pero este oír de que habla la palabra de Dios es un oír en el cual se coloca fe, es un oír con atención, es un oír reconociendo que quien habla es Dios y yo soy una de sus criaturas, quien debe acudir a lo que Él está diciendo, que debe escuchar y obedecer. No oísteis, dice el versículo 3. Y envió, dice el 4, Jehová a vosotros todos sus siervos los profetas, enviándoles desde temprano y sin cesar, pero no oísteis ni inclinasteis vuestro oído para escuchar. Nosotros, los seres humanos, somos muy obstinados, muy tercos. Y Dios habla una y otra manera y no escuchamos. Y es de manera general, estamos hablando del mundo sin Cristo y sin Dios, pero también aún incluyendo lastimosamente del pueblo de Dios, cuántas veces Dios habla a un creyente, cuántas veces Dios me ha hablado a mí y yo no he escuchado. Entonces, cuidado, cuidado, porque usted no debe ver a la persona que tiene por delante. Usted no me vea a mí hoy, usted vea, escuche que es Dios quien habla, es Dios quien habla.
Entonces sigue diciendo que envió uno y otro profeta. Y versículo 5 cuando decían, volveos ahora de vuestro mal camino y de la maldad de vuestras obras, y moraréis en la tierra, y moraréis en la tierra. O sea, ¿qué pasaba si no se volvían? Pues no iban a morar en la tierra, iban a ser llevados. Entonces dice, y moraréis en la tierra que os dio Jehová a vosotros y a vuestros padres para siempre. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, advirtiéndoles en contra de idolatría, y ellos siguieron. Y no vayáis en pos de dioses ajenos, sirviéndoles y adorándoles, ni me provoquéis a ira con la obra de vuestras manos, y no os haré mal. Pero no me habéis oído, dice Jehová, para provocarme a ira con la obra de vuestras manos, para mal vuestro. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos, por cuanto no habéis oído mis palabras. Aquí enviaré y tomaré todas las tribus del norte, dice Jehová, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, mi siervo, y los traeré contra esta tierra, contra sus moradores, contra todas estas naciones en derredor, los destruiré y los pondré por escarnio y por burla y en desolación perpetua. Estaba profetizado. ¿Sucedió? Sí, tal cual está escrito. Nabucodonosor vino. Y haré, dice el 10, que desaparezca de entre ellos la voz de gozo, la voz de alegría, la voz de desposado y la voz de desposada, ruido de molino y luz de lámpara. Toda esta tierra será puesta en ruinas y en espanto, y servirán estas naciones al rey de Babilonia. Y también dice cuánto tiempo. Y fue ese tiempo. ¿Cuánto tiempo? 70 años. 70 años. Dios habla. Mis hermanos, no tenemos un Dios peluche, un Dios para que usted se divierta con él, un Dios hoy tan lindo, tan hermoso, tan tierno, y donde usted puede hacer lo que quiere con él y pisarlo y patearlo y no pasa nada. Tenemos un verdadero Dios, un Dios de amor, sí, un Dios tierno también, claro que lo es, un Dios lleno de gracia también, pero un Dios santísimo y un Dios justo. El mundo entero está tras un Dios de su propia imaginación, pero el Dios bíblico es completamente distinto. Un Dios que castiga el pecado. Y si usted es creyente, usted es hijo de Dios, usted puede estar delante de nosotros simulando ser un buen cristiano o buena cristiana. Usted puede venir a todas las reuniones y no faltar a ninguna, cosa que es bueno congregarse, pero para guardar una apariencia es lo que no es bueno. Es para tener una vida honestamente espiritual. Pero usted puede venir y aparentar estar bien y no faltar a ninguna reunión y estar lleno de pecado y hacer muchas cosas en apariencia espiritual y está lleno de pecado. Dios está advirtiéndole, Dios está diciéndole, no, pare un momento, evalúe cómo está con su vida, vuelva hacia mí de corazón, de verdad. Entonces, el Dios que tenemos, no es un Dios que justifica el pecado. El Dios que tenemos no es un Dios que tolera el pecado. ¿Cómo está su vida con Dios? ¿Es usted un verdadero hijo de Dios? ¿Es usted una verdadera hija de Dios? Y atención que esta pregunta es importante, porque si usted no está seguro de su salvación, si usted hubiera muerto en el terremoto el pasado 10 de agosto, usted no tendría otra alternativa. Usted estaría expuesto al infierno por la eternidad, con toda seguridad. No lo dude. Y por eso, hermanos amados y hermanas, debemos pensar en nuestros hijos. Debemos orar por nuestros hijos.
Y si usted tiene un esposo o esposa no creyente, no hijo de Dios, ore por él y por ella. No deje de hacerlo. Entonces, el Dios que tenemos. Entonces vamos a Lamentaciones, allí enseguida de Jeremías. Sí, de pronto alguno dirá, ¿qué? Lamentaciones, sí, es un libro que visitamos poco, pero allí habla del juicio de Dios sobre su pueblo. Dice Lamentaciones capítulo 1, versículo 1. Dice, ¿cómo ha quedado sola la ciudad populosa, la grande entre las naciones? Se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Amargamente llora en la noche y sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele de todos sus amantes. Todos sus amigos le faltaron, se le volvieron enemigos. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción. La palabra de Dios se cumplió y la palabra de Dios se cumplirá. Judá ha ido en cautiverio a causa de la aflicción, de la dura servidumbre. Ella habitó entre las naciones y no halló descanso. Todos sus perseguidores la alcanzaron entre las estrechuras. Qué amargo es vivir en pecado cuando usted ha probado de las mieles de la comunión con Dios. No hay peor basura que después de haber comido el banquete de la comunión con Dios, comer de los exquisitos supuestos placeres del mundo. Y ellos están probando la amargura de ese cambio, de haber dejado al Señor su Dios y haberse vuelto al pecado y la idolatría. El sufrimiento del pueblo, el dolor del pueblo, el juicio de Dios sobre este pueblo, sobre el pueblo de Él. Yo quiero que usted se fije en Dios. Usted fije cómo está actuando Dios, porque este Dios que usted está viendo aquí reflejado es el Dios de hoy. Este no es el Dios de la antigüedad que se quedó así y ahora es diferente. El Dios que usted ve allá en el pasado, aquí está actuando, aquí reaccionó Dios, aquí hizo Dios. Es el mismo Dios del presente y de la eternidad. El Dios que tenemos no es un Dios que se acomoda a la sociedad. El Dios que tenemos no le interesa caerle bien a usted, pero el Dios que tenemos es el Dios perfecto, que no se equivoca. No hay mancha ni arruga en su carácter. No hay suciedad ni malicia en él. Nosotros, humanos, pecadores, ciegos, sordos y de todo, claro que miramos la perfección de Dios y nos parece que no es tanto, o que es diferente, o venga, cambiémosle esto a Dios para que sea como más agradable. No, Dios es Dios. El Dios que tenemos es este que usted está viendo acá. Es el Dios que tenemos. El Dios bendito por los siglos de los siglos. El Dios santo y el Dios perfecto. Entonces, ahí está el pueblo de Judá. Vamos a Lamentaciones capítulo 3. Usted, si no ha llegado a estudiar el libro de Lamentaciones, usted va a encontrar una particularidad en el libro de Lamentaciones. El capítulo 1, si usted se fija bien, y también si no se fija bien, tiene 22 versículos. El capítulo 2, si usted se fija bien, y también si no se fija bien, tiene 22 versículos. El capítulo 4, si usted se fija bien, y también si no se fija bien, tiene 22 versículos. El capítulo 5 tiene también 22 versículos.
Pero el capítulo 3 tiene 66 versículos. Entonces, se puede ver el capítulo 3 como el centro del libro de Lamentaciones y contiene en su texto casi la mitad del libro. Si usted suma 22, 22, 22 y 22, cuatro veces, uno, 2, 3, perdón, uno, 2, 4 y 5, tiene 88 versículos. Y el solo capítulo 3 tiene 66 versículos. Casi la mitad del libro lo tiene el capítulo 3. Entonces, pero algo más, casi en el centro del capítulo 3, el capítulo 3 tiene 66 versículos y casi en el centro, llegando al centro del capítulo 3, dice el versículo 19 y siguientes. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto, esperaré. Y yo quiero que lea este versículo con atención. Miren, estamos en medio de la destrucción, en medio de chupar el amargor del pecado, de las consecuencias horribles de mi pecado, de desobedecer a Dios, de no escuchar la voz de Dios, advertencias una tras otra, y en medio de todo el llanto, en medio de las lágrimas, en medio de la desolación, en medio de la desesperanza, en medio de esa herida que está abierta en el corazón del profeta llorón, Jeremías, en medio de todo eso, hace un énfasis que no debemos olvidar en medio de lo que vivamos y en medio de las tragedias que pasemos a nivel nacional o a nivel familiar o a nivel personal, nunca olvidar el versículo 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Porque escuche esto, nunca, y nunca es nunca, decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y qué bueno que hoy, a unos días posteriores al terremoto, mirando hacia atrás y el presente, digamos juntos, Señor, grande es tu fidelidad. Y leamos otra vez el 22. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma. Por tanto, en él esperaré. El profeta tiene en cuenta todo lo que está pasando y llora y se lamenta por la ciudad, es por el templo, por las personas, por todo esto que están viviendo como consecuencia de su pecado, pero levanta la mirada y la pone en Dios y dice, Señor, Señor, si no fuera por tu misericordia, si no fuera por tu misericordia, hubiera sido consumido. Y nosotros hoy escuchamos de muertos, tantos en Cali, tantos en Pereira, tantos en esta otra parte, en Chocó, tantos, pero por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Y usted como hijo de Dios, podría haber sido su último día aquí en la tierra, y si usted es hijo de Dios, ya estaría en la eternidad, pero está acá. Hay un propósito. Hay una razón de ser por la cual usted está aquí. No solamente estoy hablando de este sitio, lugar, en este momento, no aquí en la vida, en este planeta. Hay un propósito de vida para usted como hijo o hija de Dios. Para usted y para mí hay algo que Dios ha diseñado. Hay un plan de Dios para su vida.
Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, esto no de nosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas, en ellas. Entonces, bendito sea el Señor. En medio de las circunstancias, del panorama oscuro que podamos ver en este planeta, bendito sea el Señor, cuya misericordia es grande y su fidelidad, y su fidelidad. Y luego pasamos al versículo 37, dice, ¿quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? ¿Escuchó? ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Sabe en qué me hace pensar ese versículo? Me hace pensar de Job diciendo, recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos. Entonces, Dios está a cargo de todo el universo. No pasa nada sin que Él lo permita. Hay muchas cosas que no entendemos hoy y tal vez nunca entenderemos. Pero algo de que usted y yo no podemos dudar es de la perfección de Dios, es de la perfección de su voluntad, la oportuno que es Él en los hechos y el gran corazón bondadoso del Dios que tenemos. Dios ha permitido cosas, pero y además también ha permitido que muchas personas vivan. Cosas asombrosas escucha uno de los rescates, incluso bebés que quedaron debajo de ruinas y lo sacaron vivo. Un bebé que es tan frágil y lo sacan vivo. Personas que por día estuvieron allí bajo en unas condiciones con todo ese encima, ¿cómo fue que no los aplastó y los pueden sacar? Todo eso lo sabe Dios. Hermanos, nuestro corazón tiembla fácilmente, pero la Biblia enseña que Dios cuida de mí y que nosotros estamos seguros en su mano y que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Pero Dios advierte a los corazones de sus hijos que vivan para Él, que no estén entre Dios y un ídolo. Y aún los creyentes hoy pueden fácilmente ser idólatras en su corazón, tener en el lugar de Dios a otro que no es Él, a otro que no es Él. Por lo que dice el versículo 40 del mismo capítulo, escudriñemos nuestros caminos. ¿Y qué más dice? Busquemos. ¿Qué tal este versículo para usted hoy? Escudriñemos nuestros caminos y busquemos y volvámonos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales. Tú no perdonaste, porque Dios permitió el juicio sobre el pueblo rebelde que no se arrepintió. Pero escudriñemos nuestros caminos.
Otro versículo que lo dice de otra manera, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mi camino de perversidad y guíame en el camino eterno. Volvamos al Señor. Yo le pregunto si este 10 de agosto 2026 hubiera sido el último día de su vida. Usted, hablo a los creyentes, ¿usted habría hecho todo lo que tiene que hacer? ¿Ha cumplido la tarea? ¿He cumplido yo la tarea? ¿He hecho lo que tengo que hacer en cuanto a mis hijos, esposo o esposa? ¿He hecho lo que tengo que hacer en cuanto a mis papás inconversos? ¿He hecho lo que tengo que hacer en cuanto a mis hermanos inconversos? ¿He hecho la tarea? ¿La he hecho o no la he hecho? ¿No le parece a usted una advertencia de Dios decirle, vea, su vida es frágil, cómo tiembla esto? Yo cuido de usted, pero un día ya no estaremos acá. El Señor nos ayude a evaluar cómo estamos viviendo, si estamos viviendo para Él o no. Si Cristo es mi Señor, si Cristo es mi Señor. ¿Qué aprendemos de estos textos? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Cómo es Dios? Dios es justo, Dios es santo, Dios castiga el pecado, Dios juzga el pecado, Dios da oportunidades para arrepentirse. Sí, una y otra vez habla Dios, pero llega el momento en que ya sucede lo que Dios ha dicho que sucederá si no escuchamos. Yo le voy a pedir un favor. Cierre sus ojos por un momento allí. Vamos a orar. Piense en lo que hemos escuchado, en cómo está su vida con Dios. Piense, antes de orar, quiero invitarlo a que medite allí, si quiere, con los ojos cerrados, antes de que oremos. Digo con los ojos cerrados para que no haya algo que le distraiga. Antes de orar, ¿cómo está su vida? ¿Es Dios su Salvador? ¿Es Cristo el Señor Jesús su Salvador? ¿Usted ha reconocido su pecado, su vida miserable y sucia? ¿Ha reconocido que va al infierno? ¿Creído de todo corazón en que Cristo murió por sus pecados? ¿Ha venido por la fe a Jesús? Y si ha venido por la fe, está haciendo lo que Dios quiere, fue bautizado ya o bautizada, está creciendo en Él, está aprendiendo y estudiando su palabra. ¿Está usted jugando con un pecado secreto? ¿Está usted visitando páginas web no santas? ¿Está usted en su corazón guardando cosas podridas que no deberían estar ahí, porque esas cosas podridas fue las que llevaron a Cristo a morir en la cruz? Reconoce que Dios le ha hablado una y otra vez y usted aún no escucha. Reconoce que Dios ha enviado su palabra a su corazón una y otra vez y usted ha dicho que no y sigue en su pecado. Reconoce al Dios que tenemos revelado en las Escrituras, un Dios diferente del que aprendimos o imaginamos, el verdadero Dios revelado en las Escrituras. Dios es justo, Dios misericordioso, Dios que llama al arrepentimiento, un Dios que dice, volved a mí. Nuestro Dios y Padre, nuestro Dios y Padre,
Frente a eventos como estos, como el terremoto, Señor, te decimos gracias. Gracias por cuidarnos. Gracias. Y seguramente somos tan ingratos. Gracias por cuidar nuestras casas también. Gracias por cuidar a nuestros hermanos en la fe, en la carne y en la fe. Gracias porque aún los que de nuestros familiares no tienen a Cristo, hoy pueden aún escuchar el Evangelio. Hoy pueden escuchar aún la advertencia y el llamado de venir al Señor Jesucristo. Aún hoy pueden venir arrepentidos sus corazones de su maldad, como nosotros un día lo hicimos. Pero oramos, Señor, por la preciosa iglesia tuya aquí en Calarcá y por las diferentes asambleas, Señor, en nuestra Colombia, en este mundo, Señor. Por aquellos hermanos que un día escucharán este mensaje, Señor, que nos ayudes a escuchar la voz del que habla, a escuchar la voz del que dice, a escuchar la voz del que llama, a escuchar la voz de mi Señor. Que no estemos siendo tercos y obstinados en nuestro proceder. Que Señor nos ayudes a reconocer nuestro pecado, si hemos caído en pecado, a reconocer que nuestro corazón está dividido cuando debería ser Cristo el centro, está Cristo y otro, y cosas que no deberían estar allí. Nuestro Dios, tal vez hay escombros de pecado encima de mi vida que deben ser retirados porque haya una voluntad en mi corazón de que así sea. Haya un reconocimiento y un venir a tus pies y decir, Señor, quita esto de encima de mí, ya no quiero más. Nuestro Dios, que estemos viviendo para nuestro Salvador, que no haya solamente una rutina de venir a la iglesia, sino una vida cotidiana de reconocer el señorío de Cristo en mi vida, del que vive por los siglos de los siglos. Oramos, Señor, por los hermanos que tienen miedo, temor, nervios, de los que no han podido dormir bien, de los que están tomando medicamentos para los nervios, de los que sienten que tiembla cada 5 minutos. Señor, por cada uno de mis hermanos, porque podamos descansar en ti. Estamos en tus brazos, en tu regazo. Somos cuidados por ti, Señor. En ti estamos seguros. Gracias por tu palabra. Y oramos, Señor, que no solamente sea aquí que escuchamos tu palabra, sino que esa palabra que hemos escuchado aquí, cuando partamos de este lugar y vayamos al lugar donde vivimos, esté en nuestro corazón. Que aún hermanos, hermanas y personas puedan tal vez volver a mirar estas citas con más detenimiento, en meditación, en oración. Oramos, nuestro Dios, porque no seamos duros de cerviz e incircuncisos de corazón, que nos guardes de ser así, de ser obstinados en nuestros propios caminos y más bien escuchar la voz del que habla. Oramos y agradecemos en el nombre del Señor Jesús. Amén.